Hermanos de la misión Buenas Nuevas y a quienes nos acompañan también por medio de los medios visuales como Facebook, YouTube, Zoom. Nosotros queremos transmitir esta noche y las buenas nuevas para todos. Para dar inicio, vamos a empezar alabando al Señor. Himno número 332, confío yo en Cristo. La derramó copiosa el santo Emmanuel. Me cubre tu justicia de plena perfección. Tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Con calma yo avanzo al cielo donde estás. Venir a ti me invitas a disfrutar, Señor, delicias infinitas y celestial amor. Espero yo mirarte, oír tu dulce voz. Espero alabarte, mi Salvador, mi Dios. También vamos a entonar el siguiente himno, número 347, Tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús y a tu voz soy, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, dos salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador.
más cerca, cerca, cerca de tu cruz, salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, salvaste al pecador. Como tercer himno, número 144. Himno 144. Gozo la santa palabra al leer. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Mi ama Jesús, pues su vida entregó por mi salud, y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí,
por mí murió. Vamos a agradecer a Dios, ¿no? Porque una vez más, por su gracia, podemos estar reunidos aquí, ¿no? En verdad, escuchar la palabra de Dios y estar reunidos aquí después de tener un tiempo de cuarentena, un tiempo de una pandemia, en verdad me llena de mucha alegría, ¿no? De mucha esperanza en mi corazón. Y sobre todo, escuchando los himnos, ¿sienten alegría? ¿Sí? ¿Mm? Yo también siento mucha alegría, ¿no? Cuando escucho los himnos, ¿no? Porque estamos alabando a nuestro Señor, ¿no? A nuestro Padre. Bueno, esta noche vamos a continuar con el programa. Vamos a invitar para la oración al diácono Gustavo Espejo, por favor. Amén, hermanos, vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, por su enorme gracia y misericordia, Señor, estamos aquí. Usted, Señor, nos ha permitido este tiempo valioso, precioso, Señor, en su santa voluntad, Señor, para poder recibir una vez más la guía, la palabra de Dios, su palabra para nuestro corazón, Señor. Este culto de oración, Señor, que estamos llevando adelante, Señor, para nuestros corazones, Señor, para poder edificar, para poder también vencer, Señor, pasar nuestros límites, para poder, Señor, también recibir la guía del siervo, Señor. Oramos por la vida de Pastor Andrés, misionera Luz, los niños, Señor. Guarde sus vidas, Señor, fortalezca sus corazones. Aún hay mucha labor, mucho trabajo, pero, Señor, Él les da la fuerza del Evangelio, Señor, para avanzar, para salir adelante siempre, Señor. Rogamos, Señor, también este tiempo. Usted permita, Señor, la asistencia de los hermanos a este culto, Señor. Que pueda traerlos, Señor, y también retornarlos a bien, Señor. Guarda la vida, Señor, de los hermanos también de Villa Fátima, la zona sur, que esta noche, Señor, están congregando acá. Le agradezco, Señor, que nos permite este tiempo precioso, Señor. Le alabamos, Señor, este tiempo y le agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a alabar una alabanza más para el Padre, algo del diácono Zenecali. Adelante, diácono. En esta noche vamos a entonar el himno número 364. Himno 364. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú
velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. La alabanza, una vez más, todos nos sentimos muy felices y muy agradecidos, ¿no?, por escuchar hoy en la zona sur, ¿no?, la palabra un día más, aunque para algunos es un poco lejos, ¿verdad? ¿Sí? Pero aún la palabra se difunda en lo más lejos de la ciudad, aún podemos estar presentes por escuchar la palabra, ¿no?, porque tenemos sed del Evangelio. Ahora, para continuar, vamos a invitar para el testimonio a la diaconisa Lucía Arce, por favor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches también a los hermanos que están conectados por internet. Por la gracia de Dios estamos reunidos acá en la célula de Zona Sur, también juntamente con Miraflores, Villa Fátima. Este tiempo yo quería compartir mi testimonio también, habiendo escuchado y en el culto, ¿no?, que se hizo a través de la cadena desde Estados Unidos, ¿no?, con el pastor Oxopark, el seminario que hubo. Para mí al principio no, era como lo mismo, ¿no?, y también no había invitado yo a nadie, solamente he compartido en mi Facebook, pero no había invitado personalmente porque pensando, ya he invitado muchas veces, ¿no?, a personas conocidas. ¿No? Al final, siempre que les preguntaba y les hacía el seguimiento, ay, no pude, siempre había así una palabra. Entonces ahora yo también, con un corazón así lleno de pensamiento, no había podido invitar y también no tenía fuerza para poder escuchar, aunque podía escuchar al principio, pero escuchando después de 2 días, Dios también me permite, ¿no?, siempre la necesidad de la palabra, aunque puedo pensar, no tengo yo muchas aflicciones. Dios todo el tiempo me permite, ¿no?, siempre alguna aflicción en la familia, también en mi corazón. Entonces, a través de esa necesidad, yo tengo que buscar solamente la palabra, ¿no? Escuchando también este tiempo, hablaba acerca del libro de San Juan, el pastor Oxopark, ¿verdad? Y escuchaba la muerte de Lázaro, también del ciego de nacimiento. También cómo Jesús estaba trabajando, ¿no?, por la fe nada más. Les podía a ellos dar la vida, así como a Lázaro. En mi corazón había escuchado así, ¿no? Pero estos días escuchaba el culto de Perú y ahí escuchaba los testimonios de los siervos, ¿no? Yo también muchas veces vivo llena de pensamiento, ¿no? En este tiempo Dios me permitió terminar mi carrera, obtener un título, aunque licenciatura ya no es nada, ¿no? Pero Dios me dio la gracia y también me venía preocupación a mi corazón. Y ahora, ¿dónde voy a trabajar, no? Aunque puedo buscar y tocar, ¿no?, mandar mi currículum, pero Dios, no quiero yo un trabajo que me consuma todo el día, ¿no? Todo el día, 8 horas o 10 horas de trabajo, porque ya experimenté ese mundo de trabajar. Y de verdad no, en mi corazón ya no está eso, ¿no? Dios me quiere dar siempre otro tipo de vida, ¿no?, otro tipo de trabajo. Aunque también yo sé que Dios también quiere darme, ¿no?, la gracia a través de esta profesión que Él me permitió. Pensando muchas cosas así estaba, ¿no?, en mi corazón. Ay, ahora, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que especializarme. ¿Cómo voy a iniciar mi carrera laboral? Aunque tengo cierta experiencia, ¿no?, también en consultorio.
Entonces, todas esas cosas pensando yo estaba, ¿no? Y escuchando estos testimonios de los siervos, Pastor Daniel les hacía testificar, ¿no? A los siervos de Perú. Y ahí podía entender exactamente lo que también en mi corazón estaba sucediendo. Así como Lázaro, cuando estaba muerto, ¿no? Marta y María estaban incrédulas totalmente. ¿Por qué? Porque ya le habían avisado a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús, ¿qué decía? En el libro yo lo volví a leer, ¿no? Capítulo 11 del libro de San Juan. Jesús decía que se esperó 2 días más a que pase, ¿no? Que pase el tiempo. Se quedó en ese lugar donde estaba. Entonces, pasando ya 4 días, recién él fue a la ciudad donde Lázaro ya estaba, ¿no? Estaba en su lecho de muerte, estaba enterrado prácticamente. Entonces, cuando llegaba, ahí le decía, ¿no? Marta, que iba a su encuentro, le decía, Señor, si tú hubieses estado acá, él no habría muerto, le decía, ¿no? Entonces, Jesús cuando le vio también se conmovió, dice, ¿no? Su corazón. También lloró viendo la angustia de todos que estaban llorando por Lázaro. Pero cuando Jesús se acercó a la tumba, ¿qué dijo? Vamos a leer, ¿no? En el capítulo 11 del libro de San Juan. En el versículo 40 dice, ¿no? Desde el 39 voy a leer. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Acá se veía claramente, ¿no? Cómo Dios también en nuestra vida quiere trabajar. Muchas veces en mi corazón también yo veo, ¿no? Yede ya, hay muchos pensamientos, hay muchas cosas están ahí totalmente podridas a veces, ¿no? Están enredadas, mezclados. Pero cuando Jesús dice, está nada más durmiendo, dice, ¿no? Y dice, porque, un ratito, dice, ¿no? Quitar la piedra, dice, ¿no? ¿Por qué? Quitar la piedra. Y entonces al quitar la piedra le llama a Lázaro, ¿no? Lázaro, levántate y sal. ¿Qué significaba esto, no? Cuando yo escuchaba esos testimonios de los siervos, ellos también como tenían un corazón más entendido y abierto a la palabra. Así también me hacían dar cuenta que muchas veces yo en mi corazón, como esa piedra, está tapado mi corazón, ¿no? Está lleno de pensamiento que no me deja escuchar así claramente la palabra, la voz de Jesús, la voz de Dios. Entonces yo como también me sentía, ¿no? Yo también como Lázaro en mi corazón vivo, así detenida, ¿no? Por un pensamiento, está tapado con esa piedra. No puede llegar la voz de Jesús tranquilamente, ¿no? Así claramente y directamente a mi corazón. Entonces ahí me daba cuenta, ¿no? Muchas veces yo también vivo engañada por Satanás, aunque en este tiempo Dios nos permite ir a las cárceles y es muy hermoso porque no solamente puedo compartir la conferencia, sino que escucho la palabra. El hermano que comparte el evangelio, Dios le da mucha gracia, ¿no? Y comparte de una manera bien clara y bien profunda también. Entonces, continuamente estoy escuchando, ¿no? El evangelio y cada siervo, cada hermano tiene un sabor bien diferente para compartir. Pero es bien hermoso, ¿no? Cuando yo escuchaba y también hacíamos, ahora ustedes van a dar, ¿no? De todo este tiempo, el primer módulo en la cárcel de San Pedro, y les decíamos, ahora ustedes van a dar la conferencia. Y tenían entendimiento, ¿no? Muchos de ellos de verdad ya están teniendo la claridad de la salvación a través del mundo del corazón, sobre todo de la palabra. Y uno decía, ¿no? Yo les mostraba una imagen de una persona, de una muchacha que estaba en un pozo, ¿no? 2 muchachas que habían caído a un pozo. Una estaba en un lado llorando, ¿no? Así toda angustiada porque ya ella se sentía perdida, muerta, ¿no? Ya de aquí ya no hay salida. Entonces la otra
Sin embargo, ¿cómo estaba? Había visto a lo alto, ¿no? Del pozo, había visto una ramita que estaba ahí y se había sacado toda la ropa, había hecho un nudo, ¿no? Con cada ropa había hecho como una pita, como una soga y lo había alcanzado hasta enredarlo a esa rama y entonces ella empezaba a agarrar y ya tenía esperanza para salir, ¿no? Entonces, uno de los, eso yo les había mostrado en una clase de pensamientos inapropiados y apropiados. Entonces, uno de los presos decía, ¿no? Ay, cuando yo vi esa imagen me daba cuenta, decía, cuando quien tiene un corazón ordenado, entonces tiene el pensamiento para poder reflexionar y ver la solución. Quien tiene a Jesús, porque ya tiene luz en su corazón, entonces puede pensar así, decía. Pero una persona que no tiene su corazón ordenado, solo por sus emociones se deja llevar y sufre. Está rendida, no puede hacer nada, no puede pensar, no puede reflexionar. Entonces, exactamente, ¿no? Ellos comparaban tanto el mundo del corazón con la palabra. A mí me daba mucho agradecimiento, ¿no? Yo les decía, de verdad, de aquí, Dios va a permitir pastores, va a permitir conferencistas que al igual que ustedes necesitan, ¿no? En todas partes, en todas las cárceles de Bolivia, para que también puedan tener ese entendimiento, ¿no? De la luz de Dios, cómo se refleja en nuestra vida y también ordena nuestros pensamientos. Entonces, así también yo me podía identificar muchas veces, así como veíamos con el corazón de Marta y María, ¿no? Que aunque creían en Jesús, ella dice, sí, yo sé que tú le vas a resucitar. Pero en un momento se veían con esa angustia, ¿no? Llevados por su sentimiento, por su emoción, por su dolor, y no podían creer lo que Jesús ya podía hacer, ¿no? Él podía resucitar hasta el muerto. Entonces, igualmente muchas veces en mi corazón pierdo la esperanza, pero escuchando todos estos testimonios también puedo agradecer a Dios, ¿no? Por haberme permitido ser tan débil, porque yo soy tan débil que no puedo por mí misma buscar soluciones para hacer, yo voy a hacer esto, aunque ahora Dios me da, ¿no? Otra vista, otro corazón, pero no tengo esa fuerza. Entonces yo siempre tengo que buscar la palabra de Dios, tengo que buscar la guía de Dios. La guía de los siervos también Dios me dé la gracia, ¿no? Para poder seguir avanzando con esta profesión también dentro de mi vida de fe. Eso quería compartir y agradecer, hermanos. Muchas gracias. Misa. Ahora tenemos un número especial, ¿no? A cargo del Colegio Cesori. Son 2 alabanzas, ¿no? Alguien está orando por ti y a solas al huerto. Bueno, vamos a ver los especiales del Colegio Cesori.
estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae. Alguien está orando por ti. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. A los especiales del Colegio Cesori. Bueno, ha llegado la parte más importante del culto. Escuchando a los especiales, veía cómo ellos, ¿no?, tienen gran capacidad, ¿no?, gran habilidad para tocar, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe tocar algún instrumento? ¿No? Nadie, ¿no? Yo tampoco, ¿no? Tampoco tengo buena voz, ¿no? Tiene buena voz, ¿no? Muy bonito, en verdad, ¿no? Porque ellos conectan su corazón con el instrumento, conectan su corazón con su voz. En verdad, ahí Dios trabaja, ¿no? Ahora nosotros vamos a conectar nuestro corazón con la palabra por medio del siervo. Vamos a invitar al pastor Andrés Lip con un fuerte aplauso, por favor. Sí, esta noche vamos a ver primero San Mateo, capítulo 13.
Sí, esta noche tiene el libro San Mateo, capítulo 13. Ya todos encontraron el libro de San Mateo, capítulo 13. Desde 1 voy a leer hasta 23. Ya todos se encontraron, ya voy a leer. San Mateo 13, desde 1 hasta 23 voy a leer. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dieron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30, y por uno hasta versículo 23 hemos leído. Sí. Esa parábola ustedes han escuchado, ¿sí? Ese niño, creo, Escuela Bíblica Soñadores, también hay. Todo ya entonces usted escuchando esa palabra y sabe, ¿verdad? ¿No? Ese el sembrador, ¿qué siembra, hermanos? Sembrador y la semilla, ¿cierto? Y siembra. Pero eso parábola, dice parábola. Entonces, ahí sembrador siembra la palabra. Esa noche también quieres sembrar a sembrar. Sembrador, si siembra la semilla en la tierra, luego regando, dando agua, echando el corazón, ya pronto va a ver, ¿no? Brotando, creciendo, luego, ¿qué va a dar? Fruto. Cuando ya cosecha fruto, ahí podemos ver rico. Entonces, sembrador, según esta esperanza, siembra, sembrando, luego también cuidando y trabajando. Luego, pasando el tiempo, ya cosecha, es muy feliz, ¿cierto? Muy feliz. Cosechando, luego comiendo, y luego teniendo frutos. Entonces, esa alegría, todo era, no puede comparar. Igual esa noche también Dios quiere ver, sembrando la palabra, luego en quién esa palabra se queda y crece, luego quiere cosechar, cosechando. ¿Qué cosecha? El fruto. Sembrador ya siembra, luego echa, cuida muy bien, pasando el tiempo, ya sí o sí va a ver los frutos. Entonces, dueño se siente muy feliz, alegre. Esa noche también, ya Dios ya quiere sembrar. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? Ya en nuestro corazón, dice aquí, ¿cierto? ¿No? Aquí en la tierra como hablando a nosotros, ¿cierto? Entonces aquí ya sembrando la palabra. Luego quiere ver frutos, ¿será? Cuando ve frutos, cosecha, el dueño se siente muy feliz, ¿cierto? Aquí, hermana Natividad, hace restaurantes, una vez visitamos, invitó comida, muy rica comida es, sí, una propaganda es, que nombre no voy a decir, sí, hermana Natividad, comida muy rica comida. Entonces, hermana, espera un rato, pastor, dice. Luego, y mucha cantidad invita. Nosotros y no comimos nada, ¿sí? Luego, ahí visitamos. Que si antes de comer algo ya mete, ¿cierto? No puede comer muchos. Por eso vaciamos nuestro estómago antes de ir. Tenía hambre y comimos bastante. Comimos muy bien, ¿sí? Lamer, plato, todo, ya no se queda rico, todos. Entonces ahí todo come hasta un grano de arroz, todo ya acabamos. Entonces, hermana y Natividad, ve, ¿no? A nosotros, ¿cómo se siente? Feliz era, ¿por qué feliz? Oh, lo que hizo, ¿cierto? Y comió ricamente, todo ya comió. Entonces, aunque nosotros también estábamos muy contentos, estaba muy rico, hermana también mirando, se siente muy feliz, era, porque ¿quién cocinó? Hermana cocinó. Igual, hermanos, sí. Y ya Dios también, esa noche, quiere sembrar la palabra, su semilla. La semilla es la palabra, ¿cierto? La semilla aparentemente no ve nada, ¿cierto? La semilla, ¿cómo se siente usted, semilla? Nada era, ¿cierto? Luego bota, no tiene interés, tampoco tiene valor. En Santa Cruz nosotros comimos sandía,
¿Sabes sandía? Ahora tiempo de sandía, ¿eh? Sandía es omereque, omereque. Melón también omereque, dulce era. Hasta ahora no encontré con ese tipo de sandía melón omereque más rico, ¿eh? Entonces ya comiendo, después semilla ahí adentro, ¿qué hace? Si todo ya bota. No tiene valor, ¿cierto? Semilla es. Entonces, la semilla aparentemente nada de nada. Como color negros. Una semilla de colores. Nada, nada, no tiene color. Luego la palabra entra, crece, dando frutos. Se siente muy feliz. Pero cuando sembrando la semilla, esa semilla no da frutos. ¿Cómo se siente? Hermana, actividad. Y cocinó rica comida. Pero ese cliente ni siquiera la mitad comió. Entonces ahí todo ya dejó, aunque pagando. Pero ¿cómo se siente? Ay, pena, mucha pena. ¿Por qué no comió todo, cierto? Tal vez no es rico, ¿es? Ay, ¿qué será? También piensa, ¿cierto? Da pena igual eso. Dios esta noche también. Dios sí o sí ya sembrando la palabra, sí o sí va a ver. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Aquí dice la Biblia 100 veces. Imagínense 100 veces, 60 veces, 30 veces. Y fruto era fruto. Al ver, ya se siente muy feliz, gozos, alegres. Esta noche, hermano, usted también, si tal vez esta palabra de Dios, como la semilla es, nada es insignificante. ¿Sí? Tal vez, ¿qué sirve? Escuchando, esa palabra escuchando, guardando, cuidando en mi vida, me va a dar. ¿Qué me va a dar? ¿Edificio me va a dar? ¿Casa me va a dar? ¿O sí, empanada me va a dar? Sí, algunos estudiantes, ese tiempo viene a ensayar las danzas en la iglesia. Entonces algunos estudiantes preguntando, yo no he visto usted mucho tiempo. Estoy muy ocupado, dice. ¿Por qué ocupado estudiantes? ¿Estudiante trabaja? ¿Por qué ocupado? Por estudio, por estudio. Por estudio ocupado, dice. Pero ven a la iglesia, a que aprende estudiantes jóvenes. La fe aprende. Eso más grandes, mucho más grandes.
Ay, mi papá, mi mamá no quiere, dice. Cuando vaya a la iglesia, sí, nota del colegio, sube y baja. Ya cuando viene a la iglesia, su nota y baja y sube. Ya sus hijos baja y sube. ¿Mm? Ya sus hijos cuando vienen a la iglesia, su nota baja y sube. No quiere responder. Y pregunté, no quiere que vaya, dice sus padres. ¿Por qué? Tu padre es salvo, ¿eh? Tu madre es salva, ¿eh? Sí, salvo. Pero ¿por qué no quiere que vaya, eh? Es su nota y baja, dice. Entonces yo pregunté a los estudiantes, ¿ya ustedes por venir a la iglesia su nota baja o por otras situaciones? Entonces los estudiantes, dice, no quiere decir, ya por venir a la iglesia, por ocuparse algún evento de la iglesia, por esa razón está bajando su nota o por otra causa está bajando. Ya no quiere. Ya una pregunta, hermanos. Nuestros hijos, cuando vienen a la iglesia, por venir a la iglesia su nota baja. Y por practicar la danza y baja su nota. Pero no entiendo a algunos hermanos. Siendo salvo es salvo. Salva. Dice que no vaya. Yendo a la iglesia por eventos, actividades, baja su nota. Hermanos, aquí los ministros, pastores, muy ocupados eran. ¿No han escuchado el testimonio del pastor Lim Min-chul? Así todo el mundo viajando. Desde 4 o 5 de la mañana se levanta a reuniones. Toda la vida al lado de siervos. No tiene tiempo. Llamando no contesta. ¿Sí? Su contacto de celular grabado, 5,000 contactos. Hermano, su celular, ¿cuántos contactos tiene? Hermano, hermano Ricardo, hermano Ricardo, ¿cuántos contactos tiene? También 1,000. Usted fíjense su celular, ¿cuántos contactos tiene? 300. Yo, desde que yo estoy usando mi número, casi 10 años aquí en Bolivia. Un número estoy usando, casi 10 años. Yo también viajando a diferentes países por trabajo, yo guardo staff, algunas personas, empresas, guardos. ¿Sí? Por eso mi celular entra Perú 1, Colombia 1, Estados Unidos 2, así. Aunque nombre, en vez de nombre hay 1, 2, así yo guardo. Staff, iluminaciones, ¿sí? Costa Rica, Panamá, casi todos los países de ahí, en mi celular yo guardo para trabajar. Entonces mi celular apenas casi 2,500 contactos, hermanos. Imagínense, 2,500. Yo también varios eran. Algunos hermanos guardo, pero cambia, ¿cierto? Pero no borre. Ahí sigue en mi celular. Entonces, pastor, ahí es 5,000 contactos. Entonces, imagínense, hermano, 5,000 contactos. De todo el mundo llaman. Pero escuchando, estudia en la universidad. Corea Universidad. Luego otra universidad en Estados Unidos. Entonces ya se graduó. Doctorado. Haciendo todo trabajo también. Otra vez estudia. Enseña aquí nosotros. Yo también no quería estudiar. Cuando yo era secundaria, ¿cierto? Ay, está desviando, siempre hablando desvía. Pero está bien, ¿no? ¿Pueden escuchar? Cuando era secundaria, mi familia era muy pobre. No tenía mucha
mucha economía, ¿no? Mucha economía. Mi deseo es ganar dinero. Yo hablé a mi padre, papá, yo no voy a estudiar. ¿Por qué? Primero, mi cabeza es muy duro, parece piedra, no entra. Segundo, no quiero estudiar. También tengo interés, plata, papá. Yo quiero ganar dinero. Por eso cuando era secundaria, yo estudié. Otros de mis compañeros, todos estudiaban para entrar a la universidad. Pero yo estudié. ¿Qué estudié, sabe? Para sacar licencia de conducir. Yo estudié, sacar licencia de conducir. Entonces, en el colegio, mis compañeros, todos estudian para entrar a la universidad. Yo estudié estudiando eso. Tiene que, para ir a derecha, tiene que poner guiñador derecha. Luego también así izquierda. Eso yo estudié. Porque mi plan es sacar licencia, luego prestando dinero comprar camioneta. Camioneta, ¿cierto? Ahí se va al campo y compra verdura. Luego con micrófono, ¿cierto? Sí, señores, señoras, aquí ya verdura fresco, recién llegó de campo, es baratísimo, cómprelo. Eso yo estaba pensando. ¿Han escuchado, no? Eso, porque yo he visto, y vende, billete, recibe mucho. Eso yo vi. Hablé a mis padres, no quiero estudiar, yo quiero. Disculpe, ¿por qué eso estaba hablando? No está escuchando, ¿no? Hermanos, ¿no? ¿Por qué estamos hablando esto de repente? Estudiantes, cierto, estudiantes. Yo también no, así era, no quería estudiar. Pero mi padre me dijo, no, hijo mío, yo también, ni siquiera yo estudié en el colegio, ni siquiera primaria, ¿no? Tú estudia, yo voy a ayudarte. Ay, padre, no quiero estudiar, porque mi cabeza es piedra, no entra. Tampoco no me gusta. Entonces ahí, pero después de recibir la salvación. La iglesia empujando para que sea conferencista, para que sea, y profesor Pastor Ospak decía, yo voy a hacer todos los misioneros, todos ministros de la misión, yo voy a hacer que sea profesores, dice, profesores. Entonces, mientras escuchando la guía de la iglesia, de siervo, todos van a hacer, ¿qué van a hacer? Profesores. Ahora en la misión también, más de casi 20 pastores son doctorados, recibieron doctorados. Y Pastor Ospak habló, yo haré, usted todos para que sean doctores, profesores. Luego los pastores ministros, escuchando la guía del siervo, ellos han sido doctorados de doctores, recibiendo las guías. Yo también estaba ocupado viajando, pero como empujaba la iglesia que estudie. Entonces, yo también inscribí en la universidad por internet. Entonces ahí estudiando de vez en cuando, no hay tiempo. Justo en la hora de examen, eventos. Más difícil era cuando viajamos a Estados Unidos, la gira de cantata navideña. Entonces, es justo esa hora del evento de gira de cantata navideña, exámenes. Entonces, ¿cómo hace mi esposa ayudar? Apenas. Pero yo también, y terminó. Yo también me gradué en la universidad. En mi mente no tenía estudio. Yo no quería solo trabajar, ganar dineros. Pero mientras recibiendo la guía de la iglesia de siervo, yo también, aunque ustedes no van a creer, ¿cierto?
Yo también licenciatura, dice, licenciatura. En mi vida nunca pensé. Los ministros de la misión son profesionales, doctorados. Hermanos, tiene mucho tiempo, no, ve la vida de siervos, pastores. Bien ocupado, ¿cierto? Bien ocupado era. Pero enseña aquí era, para que sea profesores, doctores. Entonces aquí de vez en cuando los estudiantes preguntando, viniendo a la iglesia por ensayo de danzas, su nota se bajó, dice. Mi mamá, mi papá no quiere que vaya a la iglesia, dice. Hermanos, mentira es mentira, ¿sí? Por venir a la iglesia por ensayo de danza y por eso se bajó su nota. Mentira es mentira. ¿Por qué se bajó? Igual que Pastor Andrés, tal vez su cabeza hay piedra es, ¿entiende? Tal vez piedra. Segundo es, tiene interés como Pastor Andrés. Otra cosa tiene interés. Señoritas, internetes, juegos, le gusta. También en la iglesia recibiendo los voluntarios. En el principio, apoyando a la iglesia, internet, luego horario, ordenando, ellos van a estudiar. Comida también, si nosotros cocinando bien, luego también ordenando su vida, ellos van a estudiar bien. Pero entonces nosotros de vez en cuando miramos qué está haciendo voluntarios. Desde lejos mirando, estudia muy bien, atentamente. Hoy en día todo internet, cierto, virtual, laptop. Regaló su padre el laptop para que estudie. Algunos celulares, moderno. Todo tiene voluntarios, estudiantes, laptop tiene, celular tienes. Desde lejos mirando, estudiando muy bien. De vez en cuando nosotros ahí acercamos secretamente, ¿qué está escuchando? Miramos. Estoy mirando. Laptop mira, ¿cierto? Pero abajo algo, otra cosa también, hay otra cosa. ¿Qué hay abajo? Celular, ¿qué hace? Internet, fuego. Así. Internet, juegos. O algunos mensajean. Entonces nosotros todo el día dando tiempo para que estudie. En vez de estudiar, ¿qué hace? Juega. Eso era secretos. Ay, como ustedes son hermanos, ¿verdad? ¿No? Por eso hablaré. No hable a otros, ¿cierto? Yo también cuando era secundaria, yo vivía en la iglesia, porque mi familia todos son salvos. Yo también era muy inocente, era. ¿Cómo era? Inocente. Entonces ahí escuchando la palabra, yo entré a vivir en la iglesia, hora piadosa. Luego cuando predica, acompañaba a las casas, hermanos, escuchaba las prédicas. Pero ahí entrando al colegio, estudiando, mis compañeros, ay Andrés, ¿qué hace todo el día? Todo el día explico, ¿no? Sí, levanté 5 de la mañana, hora piadosa, reuniones, culto. Ay, aburrido. ¿Cómo así puede vivir? No, eso está bien. ¿Cómo está bien? Vamos a jugar, dice. Me llevaba a pillar. Una vez saboreando, genial era. Otro mundo. Desde ahí, todos los días pillar. Entonces, comiendo, ya mesa sale mesa, ¿cierto? Coreano utiliza palito, ¿cierto? Palito. El plato redondo, ese pelota de billares. Con palito. Entonces, así, ¿no? Pensando. En la noche duerme, el techo se ve cuadrado. Imagina, ¿qué imagina? Si billares, ese pelota ahí girando ahí. Entonces mis amigos, compañeros en el colegio también llevaban. Andrés, vamos a tomar. Ay, Andrés, ay, chica bonita es. Vamos a ir a jugar. Entonces en el mundo hay la mayoría, normal, ¿cierto? Entonces yo también hay con mis amigos jugando billares. Ahí también saboreé
que saboreé. Cerveza y cerveza. Una vez saboreando, otro mundo es. Muy diferente que iglesia. Entonces una vez, viviendo en la iglesia, mis amigos me invitaron. No, yo vivo en la iglesia. Un vaso nomás tomamos, dice. No se nota nada, ah, ¿verdad? Entonces ahí escuchando, porque amigo es cierto, un vasito tomamos. Así empezamos, pero botella así. Borracho llegué a la iglesia, borracho llegué a la iglesia. Durmiendo en la iglesia, no quería hablar. Pastor me saluda. Andrés, ¿de dónde ven? Si habla, ¿qué pasa? Huele, cerveza, cierto, rápido. Rápido entré ya a dormir. Pero sabía, ya tomó, cierto. ¿Ya qué quiero hablar? Aunque no todos nuestros hijos, ¿no? Nuestros estudiantes, no igual que yo. Pero hay mucha tentación, ¿verdad? ¿No? Por venir a la iglesia, por ensayar, por actividad de IYF, no está bajando su nota. No por esas cosas, hermanos. Tal vez los padres, también las madres, ¿no? Así entendiendo que no es real. No es real, era. Más importantes, ¿sí? Los jóvenes en ese tiempo aprender la fe. Luego es más importante, ¿qué más importante? Hay desafiar. Cuando viene a la iglesia dentro de IYF, hermanos, muchas cosas y debe desafiar. Entonces sus hijos van a ser más inteligentes, más fuertes. Cuando yo estaba en el militar, los coreanos, ¿no? Obligatoriamente entra 2 años, debe cumplir servicio de militar. Cuando entra, algunos, aunque no todos son igual, ¿cierto? Pero algunos son inteligentes, muy inteligentes, licenciatura y maestría. En esa área muy inteligente sabe muy bien, pero otra área no sabe, nada. Pero algunos compañeros vienen al servicio de militar, tal vez parte de estudio no sabe muy bien, pero otra parte sí sabe muy bien otras cosas. Tiene muchas habilidades. Diferentes, ¿cierto, hermanos? Tiene que ya desafiar, hacer muchas cosas, aprender. Dentro de IYF, nuestros hijos, muchas partes, diferentes áreas, pueden saborear, pueden conocer. Es muy bueno para formar una mentalidad sana y fuerte, ayuda a eso. Pero dentro de IYF podemos ver, aunque no todos hacen, pero los jóvenes dentro de IYF, así desafiándolos, luego ellos recibiendo la guía. La mayoría, todos son ya líderes. Ya, escuchando los padres, madres, quieren enviar sus hijos a la iglesia. Ya no hay hijos, lamentablemente. Son ya grandes, crecidos. Ya esta noche nosotros hemos leído, ¿cierto? San Mateo, capítulo 13 hemos leído. A través de ese sembrador, Jesús estaba compartiendo la palabra. Este mundo tiene el reglamento, la ley. Tal vez ustedes en el colegio han escuchado, han aprendido. Tiene reglamento, la ley en este mundo, es naturaleza, ¿cierto? ¿Qué quiere decir el reglamento? Sí o sí cumple. Entonces en el colegio escuchando el agua, en qué grado hierve, ustedes han aprendido. El agua, en qué grado hierve. 100 grados. En 100 grados, cuando llegando el agua,
hierve, ¿cierto? No sé si aquí en el Alto de La Paz, poco alto, diferente tal vez, pero normalmente el agua 100 grados llegando, hierve, recién, ¿cierto? Recién, así hierve. Imagínense si 50, 70, 80 grados también, calor era acá. Cuando mete, ¿sí? Nuestra mano, para cocer era para cocer carne, huele, cocido. 70, 80 grados también, mucho caliente. Pero el agua no hierve. ¿En qué grado hierve entonces? Ya hermano atrás se está escuchando. ¿En cuánto grado? ¿Qué grado hierve? 100 grados exactamente hierve, ¿cierto, hermanos? Ella al revés era. Entonces, ¿en qué grado ya congela entonces el agua? ¿En qué grado? Ya, hermano, ¿en qué grado se congela? 0 grados, 0. ¿Qué grado? 0 grados. Aparentemente se siente frío. Va a congelar, pero no. Sí o sí, llegando a 0 grado, se congela, ¿cierto, hermanos? Sí o sí, ahí va a congelar agua. Cambiará. Era líquido, pero cuando ya 0 grados ya llega, ese agua ¿qué hace? Se congela, cambia, endurece. Luego se congela. Igual era 100 grados. Cuando 100 grados llega, el agua estaba tranquilo. No se ve ni un cambio. Pero qué raro, 100 grados tal llega, ese agua ¿qué pasa? Luego ya cambia, ve. Diferente que antes. No es igual era. Ese es reglamento, la ley, ¿cierto? ¿No? La ley en este mundo, Dios ordenado. Entonces en nuestra vida también, ¿sí? Nuestra vida, después de recibir la salvación también, ahí era, ¿sí? Como un reglamento, la ley de Dios. Cuando Dios trabaja, hasta ahora no cambia nada, ¿sí? Sigue igual. Pero ya cuando igual que como agua, tal grado llega, cambia, ¿cierto? Igual en nuestra vida también, tal llega, ahí. Dios trabaja. La ley era, la ley de Dios era, Dios. Entonces, ¿cuándo en nuestra vida Dios trabaja, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando esté en nuestro corazón Dios trabaja. También otro, hermanos, cuando en nuestra vida Dios trabaja. %. Por eso esa noche hemos leído, ¿no? Ese capítulo era San Mateo capítulo 13. Entonces ese sembrador, ¿sí? Y explicaba por parábola, ¿cierto? En primer lugar, ¿en qué lugar se cayó la semilla? En el camino, ¿cierto? Segundo lugar, pedregal. Tercer lugar, espino. 3 lugares no dio fruto, ¿cierto? Todo se quemó o también se secó y murió. Entonces, último lugar, buena tierra, ahí recién ha dado ya frutos, hermano. Entonces, Cristo por parábola y habló, comparte esa palabra, pero la gente no entendieron. Ya vamos a ver el versículo. Ya 10. El versículo 10 tiene, hermanos. Ya entonces, acercándose los discípulos, le dieron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él le respondiendo les dijo, ¿por qué? Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Entonces, ¿qué quiere decir? Mucha gente escucharon juntos con los discípulos. Pero después de hablar por parábola, ¿sí? Hay versículo 10, entonces acercándose, dice, de Jesús, ¿verdad? ¿No? ¿Quién se acercaron? ¿Quién se acercaron?
Ya los discípulos no me escucharon esa prédica de Jesús. No era. Mucha gente escucharon, pero solo los discípulos se acercaron, luego preguntaron, ¿por qué habla por parábola Jesús? Luego es Cristo empieza a explicar, ¿sí? Interprete, ¿qué quiere decir esa parábola? Luego versículo desde 18, oíd, pues vosotros la parábola del sembrador. Luego, recién Jesús interprete esa parábola. En la iglesia también igual, hermanos. Mucha gente escuchan la palabra, como te explicando, a través de ese como evangelismo. Por Latinoamérica, ¿cierto? Con Pastor Ospak. Pastor Ospak también predica. Mucha gente escucharon. Igualito. Ese sembrador, ¿cierto? Sembrando la semilla por parábola, compartió Jesús. Mucha gente escucharon. Pero ¿quién se acercaron? Los demás, ¿dónde están? Los demás, ¿dónde están? ¿Por qué no se acercaron? Ellos piensan que entendieron, piensan que entendieron. Hermanos, la Biblia dice, cuando entiende, y 100 veces dice en su vida. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pocos. Demasiado, hermano, demasiado. 100 veces, demasiado. 100 veces era, sí o sí papel, dice. 60, 30, mínimo ¿cuántas veces? 30 veces. Mucha gente escucharon, hermanos, con los discípulos. Ellos no se acercaron. Piensa que entendieron, ¿sí? Pero los discípulos se acercaron y preguntó, ¿cierto, no? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué hablaron por parábola? Luego ahí recién Cristo está explicando qué quería hablar Jesús, ¿cierto, hermano, no? ¿Qué quería hablar? Ya vamos a ver, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado
Hoy en la tarde hicimos simulacro en la iglesia, los estudiantes jóvenes, porque mañana, Cámara de Senadores, tenemos evento, ¿sabe, no? Mañana 3 de la tarde tenemos, si trate, y tráfico, mucha gente desaparece. Por eso con gobiernos, Cámara de Senadores, luego diferentes fundaciones, nosotros hacemos eventos, ahí informando, dando conferencia, luego también ahí entramos a IYF, ¿sí? Presentando diferentes danzas. Entonces ahí, por eso esta tarde hicimos simulacro. Pero durante pandemia parece ellos bien alimentados. Antes era flaquito, antes bailaba muy bien, liviano. Pero hoy en la tarde mirando parece muy pesado, como chanchitos, bien alimentados en pandemias. ¿Sí? Y broma, hermano. Si no crees, ¿sí? Todos son guapos ellos por el Evangelio, hoy en la tarde. Entonces, ¿a qué eso habla? Aquí está el afán, ¿cierto? Hablando, ¿cierto? El afán de ese siglo, ¿qué es? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestirme? Aunque no es desnudo, nadie desnudo ahora. Bien abrigado, si ropa todo bonito, lindo. Pero ese afán era afán. Quiere mejor cosa, quiere. Aunque tiene, mejor cosas quiere. Aunque come bien, pero mañana quiere más dulces, quiere. Más ricas busca la gente. Afán era afán de ese siglo. Luego después, ¿qué dice? El engaño de las riquezas. Ya, ¿qué quiere decir engaño de las riquezas? ¿Qué quiere decir? Esa riqueza, todos piensan, si yo tengo, si tendría mucha plata, mi vida, ¿cómo será? Hermano Ricardo, ¿cómo será? En mi billete, llena de billetes, estaría, ¿cómo estaría? Feliz, así piensa, ¿cierto? ¿No? Pues engaño era. No es feliz, hermano, no es feliz. Engaño. Ahora mi sueldo es mínimo, era 1,200 tanto boliviano. Mensualmente, $7,000 canarios. ¿Cómo será? Feliz, dice. Eso compro, eso. Engaño, hermanos. Engaño. Dice engaños. Engaño de riquezas. Mucha gente. Escuchando la palabra, por ese engaños. Desaparece la palabra. No se queda, era. Luego ahí vive muchas personas. Sufre demasiado. Vacío era vacío. No tiene felicidad. Vacío es. Yo he escuchado. Algunos tienen muchas riquezas. La madre tenía una casa grandotes, parece una manzana, puede ser grandotes, pero lamentablemente antes de distribuir ese bienes falleció ella. Antes era feliz, sus hijos, varios hijos, pero lamentablemente y murió ella. Antes de distribuir ese bienes, murió. ¿Qué pasó? Todas las familias llegaron. ¿Hasta quién viene? Hasta parientes. ¿Hasta quién? Hasta otra esposa. Todo aparece. Luego, ¿qué hace? Quiere tener sus partes, peleaba. Hermanos, ustedes antes de fallecer, sí o sí, mejor era mejor. ¿Amén? ¿Qué amén, hermanos? ¿Qué amén? ¿Qué amén? No entendieron muy bien qué quiero hablar. ¿No? Engaño, hermano. Eso quiero hablar. ¿Qué quiero hablar? Engaño de riquezas. Mucha gente por ese engaños sufre. Todo vende la palabra. No hay ninguna palabra.
Aún muchas palabras escuchando, ahí era. Pero ahí ya cuarto lugares sale. Cuarto lugar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La tierra buena sale, ¿cierto? ¿No? Ya buena tierra. Esa tierra buena. ¿Qué tierra buena aquí? Aquí 100 veces, 60 veces, 30 veces. Como hemos hablado, ese mundo también existe la ley. Ese agua aparentemente no cambia nada. 10 grados, 5 grados, 1 grado, frío. No se mueve, no cambia. Pero cuando llega a 0 grados, ¿ese agua qué pasa? Sí, se congela, cambia. Exactamente, cambia, ve. Agua igual 100 grados llegando, ya hierve. Aquí, ¿qué tierra es buena, hermanos? ¿Qué tierra buena es? Aquí ya vamos a ver. Por eso ahí está. Ya 23. Más el que fue sembrado en buena tierra. Ya buena tierra sale. Ya, ¿qué tierra es buena? Vamos a ver. Ya, versículo 23. Ya ustedes juntos conmigo vamos a leer. Atrás también, conmigo juntos vamos a leer. Amén. Ya, 23, 1, 2, 3. Más el que fue sembrado en buena tierra. Este es que oye, da fruto, produce a 60, a 30. Ya, aquí sale tierra buena. ¿Qué tierra es buena, hermanos? ¿Entendieron todos? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? Si entiende, verá, dice verá. ¿Qué verá? 100, 60, 30. ¿Cuándo? Ahora mismo. Pero alguien, ¿qué será? ¿Entendieron o no entendieron? Si entiende, hermanos. Verá era verá. Inmediatamente. 100 era 100, 60 y 30. Ese tiempo con los que viven en la iglesia compartimos parte de oír, oír, oír. Muchas veces repite misma cosa. Tampoco no es difícil. Tampoco como no es multiplicaciones. 12 por 30 por 40 por 100 por 112 por... ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿No entiende? Ya vamos a multiplicar, ¿cierto? ¿No? Ya, ¿y calculador tiene? Ya 100 por 105 por 23 por... ¿Cuántos son? Hermana Natividad, ¿cuántos son? En la iglesia, los que viven en la iglesia son voluntarios, también seminaristas, los que sirven. No es difícil, era como igual que multiplicaciones. Sencillo es. Sencillo era. Humilla. Oye de otros. Entonces tú sí o sí vas a bendecir, Dios. Pero ¿qué hace? Amén. Recién era. Pero cuando ya dos choque pelea. Recién escuchó era. No quiere escuchar de otra persona. Otra, ven. Quiere recibir bendición de Dios. Sí, pastor. Humilla. Luego escucha de otro atentamente. ¿Qué dice? Eso escucha. Tú vas a ganar muchas personas. Amén. Aleluya. Poco después, ¿qué hace? Venganza entre venganza, pelea. Gato y ratón. Perdón, gato y perro. Pelea muchos. Aquí dice, ¿qué tierra es buena? ¿Entienden, hermanos? Si esta noche usted entiende, el afán de ese siglo no es todo es.
Engaño de riqueza es engaña. Me engaña, no me da felicidades. Amén, hermanos. Hay más importante era entender. Esa es la palabra de Dios. Ese tiempo hablando sobre oír era oír, escuchar. Si esta noche usted también escuchando, entendiendo muy bien, Dios va a trabajar en su vida. Amén, hermanos. Eso nomás hablando terminamos. Primero de Crónica leyendo capítulo 10 sale sobre el rey Saúl. Leyendo esa parte explica por qué Dios mató a Saúl, dice. ¿Por qué mató? ¿Sí? Sencillo era su razón. No consultó a Jehová, no consultó. No consultó a Jehová Dios. Por esa razón Dios mató. Saúl, 3 hijos, el mismo día era. Luego, poco atrás, traspaso. El reino de Israel a David. El reino es, chico es, hermanos, grande. El reino tiene todo. Riquezas, materiales, honores, poderes, todo tiene. Pero Dios traspasó era. Quitó, ¿qué quiere decir? Quitó era todo lo que tiene, quitó Dios. Saúl tenía todo, él era rey. Pero ¿por qué causa Dios mató? Podemos buscar mejor, ¿no? Primero de Crónicas, vamos a buscar el versículo, capítulo 10. Primero de Crónicas, capítulo 10. El versículo 3, el versículo 14 voy a leer. Primero de Crónicas, capítulo 10, el versículo 14. ¿Encontraron, hermanos? Ya juntos podemos leer. Ya 1, 2 y 3. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó. Hijo de... Ya muy sencillo, tal vez. No consultó era. Pero grande, hermano, eso. En nuestra vida, consultar, confirmar, eso demasiado grande. Demasiado, ¿cierto? Por esa causa Saúl perdió todo, hermanos. Hasta su vida, hasta 3 hijos mismo día murió en la guerra. Él totalmente destruyó su vida. Entonces, leyendo desde 1 Samuel, desde 1 Samuel sale la historia de Saúl era Saúl. Jehová Dios había dicho a través de Samuel a Saúl, pero mirando las situaciones, él todo olvidó la palabra. Dios dijo a través de Samuel, Saúl, espera, 7 días yo te llegaré, descenderé, yo ofrendaré holocausto a Dios. Esperaba era Saúl, esperando, ya cumplió 7 días. Samuel llegó, no llegó. ¿Llegó, no llegó? Claro, en ese momento no llegó. ¿Quién llegó? Los enemigos filisteos, muchos soldados llegaron. Entonces, pueblo, soldados de Saúl, todos escaparon. Mirando enemigos son bastantes, temblando. Saúl pensaba, ese enemigo va a matarles, va a destruir mi reino. Pero 7 días llegando, ¿llega, no llega Samuel? No llega. Entonces Saúl pensó, no llega Samuel, pero va a morir, va a fracasar. Mejor era, yo voy a ofrendar a Dios para que Dios ayude. Después de ofrendar holocausto, Saúl recién llegó. ¿Quién llegó? Samuel llegó. Llegando, Samuel miró, ¿qué miró? Ofrendando. Eso, ¿quién tiene que hacer? Samuel era. Pero él dice, exhortando, Saúl responde. ¿Qué responde? Porque mis enemigos llegaron, los filisteos, mis soldados escapándose. No hay nada. Va a fracasar por necesario. Por eso yo ofrendé. Tiene razón, ¿cierto, hermanos? Tiene razón. No es una vez,
varias veces hacia a través del siervo Samuel habló, había dicho, pero igualito, a través de las situaciones, olvidó era. Luego, ahí finalmente, como primero de Crónicas, capítulo 10, ¿no? Versículo 14, leyendo, no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, dice. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí, hermanos. Esta noche hemos leído 4 lugares, ¿sí? Caminos, pedregales, luego espinos y buena tierra. No hay mucha diferencia, ¿sí? Todo lado viene situaciones, afán de siglos, problemas, situaciones, ¿cierto, no? Buena tierra, ¿qué quiere decir? Es, entendió. Aún tiene situaciones, aún llega filisteos, pero Jehová Dios había dicho, esa palabra más correcta. Jehová Dios más poderoso, entiende muy bien, aún situación así está, pero Dios más poderoso, eso es más correcto, entiende, entender. Pero lamentablemente Saúl, ¿qué pasa? Viene situaciones, por situaciones olvida toda la palabra. Luego él hace según deseo de la carne, hace según su manera. Luego ya habla, explica por esa razón. Pero en su corazón ya perdió. ¿Qué perdió? La palabra, ¿cierto, hermanos? La palabra de Dios. Eso nuestra vida era vida. Aquí, como no consultó, dice. En nuestra vida, si hubiera consultado, ¿verdad? ¿No? Y Saúl. Entonces ahí Samuel no viene, Dios, ¿qué voy a hacer? Dios, ¿qué respondería? Era, tranquilo, Saúl. Dios más poderoso que los filisteos. Espera, siervo de Dios Samuel va a llegar. No se preocupe. Si una vez, si hubiera consultado, ahí va a conocer, ¿qué va a conocer? Corazón de Dios, ¿cierto, no? Ahí va a entender muy bien. No es difícil, hermano, una vez consultar, luego confirmar. Yo deseo esto, pero Dios también deseará esto. Yo quiero actuar de esa manera, Dios también va a querer esa manera. Una vez nomás consultando, va a entender. Eso es mi deseo, eso es de Satanás, Dios diferentes. Dios va a bendecir. Pero lamentablemente Saúl no preguntó, no consultó, ¿cierto, hermanos? Luego él hizo según su manera. Esa noche, si nosotros todos los hermanos, 4 lugares hablamos, ¿cierto? Primer lugar, ¿qué es? Eso nomás hablando terminamos. Camino, pedregales, espinos y buena tierra, ¿cierto? Si camino es, ¿qué quiere decir? Según interpretación de Jesús, el camino, ¿qué es? No entendió, ¿no? Satanás, escuchando la palabra, Satanás llevó, ¿cierto? Pedregales. Después de escuchar, ¿qué viene? Aflicciones. Luego, persecuciones. Por eso mirando ya la palabra y perdió. Ya espinos, afán de este siglo. ¿Qué es afán? ¿Qué es afán? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a poner? ¿Vestirme? ¿Dónde voy a dormir? No se preocupe. Si Dios todo va a proveer, ¿cierto, hermanos? Pero ahí engaña, también engaño de riquezas. Si, hermanos, necesitamos dineros, riquezas para vivir. Pero hasta que Dios permita, ¿cierto?
Dios permita. Dios todo va a permitir si necesita, ¿cierto?, en nuestra vida. Pero lo demás, más quiere. Porque engaña. Teniendo más, ¿cómo estará? Estará bien. Así engaña. Aunque tengo casa, pero 2 casas tendría, mejor, así habla. Aunque tiene 2 casas, 3 casa mejor, estará más feliz. Engaña. Por ese engaño de riqueza también, pierde la palabra, ¿cierto? Pero buena tierra, entender, hermano, ¿cierto? Eso no es real. Ese engaño. Luego, la palabra es la mejor verdadera, ¿cierto? Entendiendo, a través de palabra va a haber muchos frutos, la obra de Dios. Esta noche hasta aquí, ¿no? Compartimos orando, terminamos. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos como Saúl, escuchando, Jehová, Dios mató, dice, a Saúl, porque no consultó a Jehová Dios. Por esa causa, él murió, luego con 3 hijos juntos. Luego Dios quitó de Saúl todos, luego entregó a David. Y primero de Crónicas, capítulo 13, leyendo, ahí podía ver, después del rey de Israel, David diferentes. Rey David pensando, ¿por qué Saúl murió? Pensando. Luego recordando, en el tiempo de Saúl, no preguntó, no consultó a Jehová Dios. Por eso, después de ser rey en Israel, David convocó todos los sacerdotes, todos levitas, juntándose. Luego quería traer el arca de Dios, dejar cerca, al lado de rey David. Porque él se daba cuenta, es tiempo de Saúl. Él no consultó, no preguntó. Él vivía según su deseo de la carne, según su manera. Por eso David, dejando al lado de palacios, cada situación, cada momento, él no podía solucionar consultando a Jehová Dios. Dios, yo iré o yo retrocederé. Jehová Dios, todos guiando, luego enseñando, ahí entendiendo el corazón de Dios, David actuando, avanzando en su vida. Dios bendijo y grandemente. 2 vidas comparando, la vida de Saúl, la vida de David, totalmente diferente. Su diferencia es, Saúl no consultó a Dios. No podía entender por esa razón cuál es el corazón de Dios. Pero David, cada momento, cada situación llegando, consultando, preguntando, ahí podía confirmar, podía entender, eso es mi deseo. Ese pensamiento es de Satanás. Dios desea esto. Esto es el corazón de Dios, entendiendo, podía ver Dios guiando, dando todas las necesidades. Dios bendijo en gran manera. Esa noche, ahí como culto de zona azul, Dios trabaje grandemente en ese lugar. También los hermanos que están en esta noche en ese lugar, Dios bendice, también trabaje en su vida, que puedan entender el corazón de Dios, la palabra de Dios. En su vida entonces, 100 veces, 60 veces, 30 veces, mínimo 30 veces. Ahí Dios va a trabajar grandemente. Esa noche agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esa noche hasta aquí terminamos. Muchas gracias, pastor, por la palabra. Vamos a pasar a la etapa de los anuncios. Tenemos del 4 al 6 de noviembre, tendremos el primer taller de capacitación de conferencia. Más información en la oficina de la iglesia de Misión Buenas Nuevas. El domingo 31 de octubre tendremos el culto al aire libre en el terreno el que está ubicado sobre la avenida Chacaltaya, sobre la calle 8 y 9, pasando un galpón a Idiza, a horas 9 a 11 de la mañana.
Todos los días miércoles realizamos culto de oración presencial de manera intercalada en la zona sur, centro y el alto. Invitamos a que puedan visitar a nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también poder escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio Online de Tupac Katari. Todos nuestros cultos estamos realizando con las traducciones en quechua y aymara. Ahora, para terminar, todos los hermanos podamos orar en nuestras casas. Muchas gracias, hermanos. Cuando estás cansado y ya no puedes